Bueno, a los chicos que no pudieron ver la clase de hoy de motivación, es la clase de la semana del 6 de abril y voy a desarrollar un poco la diapositiva y el contenido de los textos que tienen para leer para esta semana, ¿sí? Lamento no saber cómo mostrar el Power, así que yo voy a hablar y ustedes síganme con el Power que tienen en el Classroom, así es más claro, ¿sí? La primera diapositiva va a abordar el texto de Walter Neff, algunas componentes de la conducta laboral. El texto es bastante extenso, ustedes lo van a notar que también es una estructura, digamos, bastante dividida, pero bastante intensa en lo que dice, va a dar mucha información. Y si bien es de hace algunos años, creo que es representativo de algunas cuestiones que está bueno pensarlas en relación al trabajo y los componentes psicológicos puestos a relacionarse con el trabajo. Ya venimos diciendo que el trabajo es una actividad humana diferenciada de otras actividades como pueden ser recreativas. Eso va a hacer que la motivación sea pensada de una manera específica, porque el trabajo en cierto punto puede llegar a ser una tarea que requiera esfuerzo y sufrimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Y para encontrar o para lograr un resultado, ¿no? El texto de Walter Neff va a relacionar en primer lugar trabajo y afectividad. Él va a plantear la imposibilidad de definir qué es satisfacción en el trabajo y va a decir que no siempre está relacionado con ser eficiente en el trabajo. Hay una distinción entre satisfacción e insatisfacción laboral que para él es cuanto menos un problema teórico. Y lo que para unos puede ser considerado placentero o que dispara afectos o emociones placenteras, para otro trabajador puede no serlo. La cuestión de la satisfacción laboral evidentemente es autopercibida, es decir, es lo que la persona percibe de qué le produce determinada situación. No habría indicadores externos que nos permitan decir desde afuera si esta persona está satisfecha o no en el trabajo, ¿sí? O por lo menos no podemos concluir. Luego va a relacionar trabajo e identidad, va a decir de que hay estudios de la sociedad contemporánea que dicen que el trabajo viene a construir lo que somos. Muchas profesiones o muchos oficios nos hacen ser de determinada manera, a expresarnos, a vestirnos, a hablar de determinada forma. Por lo tanto, va a construir el trabajo una identidad en nosotros, ¿sí? Muchas personas incluso al presentarse anteponen su nombre o su profesión, sí, soy la licenciada tal o soy la doctora tal, incluso antes que su propio nombre. Por lo tanto, el trabajo de por sí puede determinar la forma en que somos, cómo nos mostramos, cómo nos presentamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, ¿no? El autor va a plantear que la escuela también va a forjar una especie de historia en el individuo y que si es una historia de fracaso escolar puede llegar a volverse una especie de rótulo o de profecía que va a determinar el destino laboral. Él dice que en algunos casos las experiencias de fracaso, de abandono escolar, son determinantes para cómo se va a insertar laboralmente el individuo. Y él pone el énfasis en que las experiencias escolares deberían ser posibilitadoras de que el individuo pueda trabajar, ¿no? Va a hablar luego de la relación entre trabajo y necesidades humanas. Va a decir que el trabajo se relaciona con necesidades humanas de distinto tipo. En primer lugar, las necesidades materiales, a raíz de que por nuestro trabajo obtenemos un salario, evidentemente podemos pagar o podemos resolver necesidades de supervivencia, ¿no? Que son básicas para la existencia: alimentación, vivienda, vestimenta, ¿no? Impuestos, servicios. Sin embargo, el autor va a plantear ya que la gente va a evaluar la calidad y la cantidad de su trabajo según el salario que percibe. Por lo tanto, el salario viene a dar o viene a ser visto desde dos esferas o desde dos perspectivas. Una, que es la instrumental: ¿para qué me sirve el dinero? O cuánto puedo pagar, qué puedo comprar, qué puedo consumir. Hay otra perspectiva que va a hablar del salario
desde lo simbólico. ¿Qué representa este dinero? ¿Valora mi experiencia, mi experticia, la formación que yo tengo, la especialidad que yo hice en esto? ¿Realmente está representado en el salario eso? Bueno, eso también influye en lo motivacional, ¿sí? Las necesidades de autoestima. ¿Qué pienso de mí mismo? El trabajo va a venir a decirme algo sobre lo que yo veo de mí, ¿sí? La autoestima es ni más ni menos que el valor o el aprecio por nosotros mismos, ¿sí? Trabajar nos constituye en algunos puntos como seres autónomos, seres que podemos sostener una familia, en el caso del adulto que así se lo ha propuesto, y también el sentimiento de una ciudadanía plena, de dignidad personal, ¿no? De autorrealización, ¿no? Y él va a plantear de que, íntimamente relacionado con lo de la autoestima, podemos soportar no estar con trabajo en la medida en que es temporal, dice él, porque nos viene a decir de cómo nos va minando la autoestima cuando no podemos trabajar o no podemos realizar una tarea que ponga a satisfacer estas necesidades, ¿no? Que ya las vamos a ir viendo las otras también, están muy relacionadas todas, ¿no? La necesidad de actividad va a hablar o va a mencionar esto de que el trabajo muchas veces evita el aburrimiento y llena el día con cosas que hacer. Él va a decir que el trabajo en algún punto es una huida del aburrimiento. Con sus compañeros estuvimos comentando que estas condiciones de cuarentena creo que ha puesto en jaque todo esto de la necesidad de actividad. Lo que veníamos poniéndole al trabajo en términos de un regulador externo que nos organice el día y las horas, las 24 horas del día, de pronto lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y si lo tenemos que hacer nosotros mismos y tenemos a una persona a nuestro cuidado, con más razón, lo tenemos que hacer por nosotros y por esa persona a quien cuidamos, ¿no? Hay grandes diferencias individuales en cómo afrontamos el tiempo, ¿no? Y cómo organizamos el día o la jornada. Habrá personas que afrontan esto de la cuarentena con mayores recursos personales internos para organizar una rutina de ocio, sueño, alimentación, actividad física, trabajo, producción y todo lo demás, aseo, las cuestiones de la casa, domésticas. Y habrá otras personas que se desorganizan y que realmente terminan durmiendo de día, despiertos de noche, alimentándose cuando pueden o como pueden, pierden sentido de principio y de fin, ¿no? Y que esto se vuelve bastante ansiógeno, ¿no? En términos si uno lo sigue sosteniendo y si se sigue prolongando en el tiempo. Por lo tanto, este punto estuvo muy interesante para debatir esta cuestión. El autor va a mencionar el psicoanálisis, va a decir que el trabajo nos permite canalizar impulsos inaceptables socialmente de una manera aceptable, ¿no? Hay muchos trabajos que implican una cierta agresividad del individuo, pero como están puestas al servicio de esa tarea, entonces está bien visto, ¿no? Por así decirlo. Él creo que da algunos ejemplos, por lo tanto no me voy a extender en eso, es simplemente un comentario, ¿no? Y va a hablar de la neurosis del domingo, que viene a colación de lo que veníamos diciendo. Él va a decir que a lo largo de la semana vamos experimentando una dificultad el lunes para estructurar la semana, ¿no? En condiciones normales de trabajo, ¿no? Van pasando los días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tal vez el sábado se termina esta estructura que es externa y el domingo ya se quita la estructura externa del trabajo y hay que ver cómo afronta el domingo, sin estructura del tiempo, que es externa, ese individuo. Hay muchas personas que experimentan cierta aflicción, angustia, desorganización los domingos, sobre todo los domingos a la tarde, ¿no? Y eso lo va a plantear el autor. Luego tenemos el respeto por parte de los otros. ¿Qué piensan de mí los otros, ¿no? Que es la contracara de lo de la autoestima que decíamos. Mi trabajo va a venir a decirme algo de qué piensa la comunidad en donde yo vivo sobre lo que yo hago, ¿no? Sobre el respeto que se le asigna al trabajo que yo realizo, ¿no? El respeto va a estar en la medida del pago que recibo, de la preparación que yo necesito para hacerlo, de la experiencia, la educación que recibí, ¿no? La cantidad, la responsabilidad, la calidad y la complejidad. Hay una importancia social de este trabajo que yo realizo. Por último y no menos importante, se va a hablar de la necesidad de una actividad creadora.
Todo trabajo va a tratar de poner o va a tratar de responder a la necesidad de que un individuo necesita expresar su forma, su modo de ver el mundo y de ser en el mundo a través de una trama única que nadie lo puede emular, ¿sí? Que es singular. Es el modo particular que tiene ese individuo de interpretar su vida o su forma de ver las cosas, ¿sí? Habrá trabajos que ponen esto o que lo pueden hacer, y habrá trabajos que no lo permiten porque están muy predeterminados. Bueno, la idea es poder ofrecerle al individuo alguna vía de creatividad dentro de las posibilidades para poder satisfacer esta necesidad. Luego paso a la parte de repasar algunos aportes de la administración del trabajo, ¿sí? De la administración del personal. El aporte que los llevo a repasar es esto de Taylor, que seguro lo vieron en otra materia, que tiene que ver con esto de aplicar los métodos de la ciencia a la administración del personal. Va a tener un énfasis en esto de estudiar las tareas, se va a analizar el trabajo, los tiempos, los movimientos, para eliminar la fatiga y, por supuesto, optimizar la eficiencia y aumentar la productividad. Todos los aportes de Taylor fueron pensados para poder hacer que las fábricas o los trabajadores produzcan más en menos tiempo y al menor costo personal, ¿sí? Él va a plantear una especialización del obrero, en tanto el obrero haga lo mismo todos los días y pueda recibir capacitaciones sobre esa misma actividad y vaya adquiriendo mayor experticia, se va haciendo un experto en eso, pero solamente eso, no puede hacer otra cosa. Esto con el tiempo se fue volviendo en algo monótono. ¿Recuerdan lo que decíamos de la creatividad? Bueno, y esto va trayendo consecuencias de malestar a los trabajadores. Hay una división del trabajo, una especialización del obrero y hay una supervisión jerárquica bastante determinada. Había que asegurarse, vigilar cada sector y tener un supervisor, inmediatamente otro supervisor y otro supervisor escalonado para que funcione la administración del personal, ¿sí? Esto es desde los aportes de Taylor, porque hay una creencia de base o hay un supuesto sobre el trabajador que ya lo vamos a ver la semana que viene. Por eso es que había que vigilar, ¿no? No todos podían vigilarse a sí mismos. Hay un énfasis en esto del incentivo salarial en los aportes de Taylor. Por lo tanto, la cuestión de premiar la producción va a tener que ver siempre por lo salarial, los incentivos económicos. Y también puede haber alguna represalia o castigo también desde lo económico. ¿Bien? Tiene que ver con la concepción del trabajador que se está manejando. El otro aporte que yo les llevé a recordar a sus compañeros tiene que ver con esto del aporte de Elton Mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas, ¿sí? Que básicamente lo que ellos vienen a descubrir es que al interior del grupo de una fábrica, un grupo experimental, un grupo de trabajadoras, a pesar de que se les estaban dando condiciones adversas de trabajo, aumentaban la productividad. Y eso no se entendía, según los aportes de Taylor, tendrían que ir bajando la productividad. Lo que estas trabajadoras comentan cuando se las entrevista es que se sintieron tomadas en consideración, generaron una organización informal entre ellas que las llevó a comprometerse con la tarea, con la fábrica, eran mujeres, ¿no? Y eso hizo que se genere una integración social al interior de este grupo que llevó a que la producción aumentase, incluso y a pesar de las cuestiones del ambiente laboral, que era el objetivo del trabajo de Mayo y sus colaboradores. Esto vino a decirnos algo sobre las necesidades humanas, que también forman parte, o era un poco lo que estaba en diálogo con el texto anterior, son necesarias de satisfacer. Este aporte del Elton Mayo también vino a decir algo sobre cómo hacer para que se produzca más, ¿no? La idea era poder intervenir en las organizaciones pensando en las necesidades humanas para aumentar la productividad de los trabajadores. Con estos dos aportes vamos a retomar la clase que viene. El video que está en el Classroom es para ilustrar los aportes de Taylor. Es un pequeño fragmento de la película Tiempos Modernos de Chaplin, que viene a reírse un poco de todo lo que estuvimos comentando sobre eso y lo hace de una manera genial. Así que bueno, espero que haya sido clara la clase y estamos en contacto, ¿sí? Un saludo para todos.